Bien, aquí tenemos un ejercicio de la chi cuadrada como prueba de independencia. Dice, el gerente de una planta industrial pretende determinar si el número de empleados que asisten al consultorio médico de la planta se encuentra distribuido equitativamente durante los 5 días de trabajo de la semana. Con base a una muestra aleatoria de 4 semanas completas de trabajo, se observó el siguiente número de consultas. Y aquí tenemos las consultas, la cantidad de personas que fueron al consultorio médico de la planta. Sería el lunes fueron 40, el martes 39, miércoles 37, jueves 39 y viernes 45 personas. Con un alfa de 0.05, existe razón para creer que el número de empleados que asisten al consultorio médico no se encuentra distribuido en forma equitativa durante los días de trabajo de la semana. Bien, entonces aquí deberíamos de plantear nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula sería que asistieran, si no pasa nada extraordinario, pues que asistieran de una manera uniforme. Entonces, para que asistieran de una manera uniforme, la cantidad que haya sido muestreada de empleados, pues tendría que ser la misma el lunes, la misma cantidad el martes, la misma el miércoles. Es decir, que todos los días fuera la misma cantidad de personas. Eso sería distribuidos de forma equitativa o de forma uniforme o uniformemente. Para que eso suceda, entonces tendríamos nosotros la probabilidad de que asistan el lunes sería, del total de personas que asistan el lunes sería un quinto de las personas, otro quinto el martes, otro quinto el miércoles y otro quinto el jueves y otro quinto el viernes, porque así sería el total de las personas que asistan al consultorio médico durante esa semana. Entonces la hipótesis nula la podríamos poner así, como PI, o la proporción que asisten al consultorio en cada día de la semana, sería igual a un quinto. Y esto pues va a ser un punto 2. Esto sería para I igual a 1, o lunes, podemos poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? O sea, para cada uno de los días de la semana que fuera nada más un quinto, el punto 20 de los empleados. Y la hipótesis alterna, pudiéramos poner una hipótesis alterna que PI fuera diferente de un quinto, ¿verdad? De un quinto. Bien. Cabe mencionar que si estamos hablando de chi cuadrada, aun y cuando aquí diga diferente, hay que ponernos abusados en esto. Aun y cuando aquí diga diferente, en realidad no es que estemos trabajando un ensayo bilateral. Este deberá ser ensayo unilateral derecho. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de lo que es la variación. Es decir, si no existiera diferencia, es decir, fuera 40, 40, 40, 40, puros 40, por decir algo, entonces la chi cuadrada saldría en 0. Es decir, por ejemplo, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada sería 0. Entonces chi cuadrada sería 0. Y en este caso, si chi cuadrada vale 0, pues entonces diríamos que está perfectamente ordenados de manera equitativa durante todos los días de la semana. Por eso es que en este caso siempre se trabajará como un unilateral derecho. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto y sabiendo que la prueba es chi cuadrada, pues entonces tendríamos nuestra gráfica. Nuestra gráfica chi cuadrada sería esta. Acuérdense que es asimétrica positiva, va desde 0 hasta infinito. Bien, entonces aquí tendríamos una prueba unilateral derecha, de acuerdo a lo que les expliqué ahorita. Entonces tendríamos todo esto y esto sería un nivel de significancia de 0.05. El valor de los grados de libertad o el valor de nu va a ser igual a k menos 1. ¿Cuánto es k? Pues es el número de clases. Entonces, ¿cuántas clases tenemos? 1, 2, 3, 4. Son 5 clases. Entonces, sería 5 menos 1, que es igual a 4. Entonces, tendríamos 4. Para encontrar entonces nuestra
chi cuadrada debemos de tener como grados de libertad 4 y como área bajo la curva esta parte de acá, que sería, vamos a ver, sería todo esto. Si esto es 0.05, entonces esto será 0.95, entonces con 0.95 de área aquí y con 4 grados de libertad, 4 grados y 95. Entonces esto nos da a 9.49. Entonces el chi cuadrado crítico es 9.49. Si el chi cuadrado observado nos sale entre 0 y 9.49, diríamos que no se rechaza la hipótesis nula. Si sale más grande que 9.49, entonces rechazaríamos la nula. Ahora sí, vamos a ver cómo está esto. En los ejemplos les había puesto, me parece esta fórmula se las había puesto de esta manera. Se las había puesto como chi cuadrada igual a sumatoria desde i igual 1 hasta k de frecuencia observada i menos la frecuencia esperada i elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada i. No es diferente a esta, de hecho son iguales. Aquí lo vamos a tomar en cuenta, miren. Frecuencia observada de la iésima clase. O sea, la frecuencia observada es cuántos fueron al consultorio en la primer clase, por decir algo, cuando i vale 1. Pues fueron 40. Y aquí está NI, ¿sí? El número de elementos que fueron al consultorio, 40. Menos la frecuencia esperada y aquí, esa sí la tenemos en NPI. NPI, ¿qué es? Es la cantidad total de personas que fueron. Entonces, si nosotros aquí sumáramos la cantidad de personas, es decir, 40 más 39 más 37 más 39 más 45, aquí esto llegaría a ser 200, ¿sí? Son 200 personas las que fueron al consultorio en total. Entonces, si este es 200, ¿sí? Este es 200 y PI es un quinto, o sea, 0.2, entonces NPI sería ¿cuánto? Estamos hablando de la frecuencia esperada, es decir, si son 200 en total, si lo multiplicamos por un quinto, quiere decir que esos 200 se dividen entre 5 y nos daría, voy a ponerlo por aquí, NPI es igual a 200 por el 0.2, ¿sí? Entonces, 2 por 2, 4, esto es igual a 40, esto da 40, es decir, esta es la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula, recuerden. Si la hipótesis dice que la hipótesis nula dice que un quinto del total deben estar tanto el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entonces quiere decir que la frecuencia que esperamos para que sea en forma equitativa serían de 40. Bueno, entonces ahora sí vamos siguiendo esta fórmula, ¿sí? Ya sea que la veamos como este lado o como esta otra. Entonces quedaría así. Sería chi cuadrada va a ser igual a, cuando i vale 1, la primera clase, cuando i vale 1, la frecuencia observada de la primera clase o el número de elementos de la primera clase, ¿cuánto es lo que se observó? 40, es 40, menos la frecuencia esperada de la iésima clase bajo la hipótesis nula, serían 40, aquí está, 40. Entonces 40 menos 40 y luego la elevamos al cuadrado y la dividimos entre la frecuencia esperada de esa clase, que serían 40. Más, porque es una sumatoria. Cuando i vale 2, o sea, la segunda clase. De la segunda clase, la frecuencia observada de la segunda clase, ¿cuánto es? La segunda clase es martes, es 39. 39 menos la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula sería 0.2 por 200, o sea, 40. Menos 40 al cuadrado entre la frecuencia esperada, que son 40. Más, cuando i vale 3, es 37, la frecuencia observada, 37. Entonces son 37 menos
la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula, 0.2 por 200, que es 40, al cuadrado entre la frecuencia esperada 40, más cuando i vale 4, o sea, en este caso sería ya jueves. La frecuencia observada del jueves es 39. 39 menos la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula, 40. Todo esto al cuadrado entre la frecuencia esperada, 40. Más, ahora sería cuando i es igual a 5. En este caso ya sería viernes, que es 40 menos la frecuencia, no, 45, perdón. 45 es la de viernes esta. Menos la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula, que es 40, y todo esto al cuadrado entre 40. Efectuando toda esta operación, nos llegaremos al hecho de que chi cuadrada va a ser igual a 0.9. Entonces 0.9, si lo buscamos aquí, pues va a estar entre 0 y 9.49. De hecho, el 0.9 estaría por aquí cerquita. 0.9. Entonces quedó en un área de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces de esta manera podemos ya empezar a concluir. Entonces concluiríamos de esta forma, ¿sí? Al nivel de significación de punto, ¿si era 0.5? Sí. 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces hay evidencia estadística para decir que los empleados de la empresa acuden, ¿dónde dice acá? Uniformemente o de forma equitativa, acuden uniformemente al consultorio médico en los días de la semana. Y así es como concluiríamos este ejercicio.